Vamos a estar en Marcos capítulo 9 del versículo 38 al versículo 41. Esa es la porción de las escrituras que vamos a estar considerando esta mañana y he titulado el mensaje del día de hoy, Exclusivismo pecaminoso. Exclusivismo pecaminoso. Pero mientras ustedes encuentran el pasaje ahí, quiero contarles que hace unos años, recuerdo que cuando escuché por primera vez que había un seminario ahí en Los Ángeles para preparar pastores, yo estaba un poco confundido y yo decía, ¿seminario? Bueno, pensé que al seminario solamente iban los curas, ¿cierto? Y no sabía que existían seminarios para entrenar pastores y luego me dio por investigar si había seminarios aquí en Colombia y me di cuenta que pues lo que había realmente no eran buenos sitios para entrenar pastores y mucho de eso es lo que se ve en el resultado de las iglesias, que no hay buenos sitios para que personas estudien. Pero hoy quisiera hacerles una pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el mejor seminario del mundo? Y si pensamos también no solamente cuál es el mejor seminario que existe, sino si lo ponemos en consideración, históricamente hay predicadores que aparte de estar pastoreando una iglesia, han establecido un seminario paralelamente a la iglesia. Ese fue el caso de Charles Spurgeon. Él no solamente estaba pastoreando su iglesia, sino que estableció un seminario para entrenar a otros al ministerio. Y hay otros hombres a lo largo de la historia que han pastoreado iglesias y establecido seminarios para entrenar otros hombres para el ministerio. Ese realmente siempre ha sido el llamado de los hombres fieles de Dios, pastorear iglesias y entrenar otros hombres para el ministerio. Pero si les pregunto, ¿cuál ha sido el mejor seminario para estudiar teología y prepararse para ser pastor? Tal vez ustedes ya tienen en sus mentes algunos nombres, algunos se están inscribiendo, otros están pensando en que les gustaría, pero quiero decirles algo, el mejor seminario de toda la historia, en todo el planeta Tierra, es el seminario que hizo el Señor Jesucristo con sus 12 discípulos. Ese fue el mejor seminario, el mejor entrenamiento teológico. Él estuvo con unos hombres por unos años caminando con ellos, enseñándoles y no solamente instruyéndoles en teología, enseñándoles cuál era el verdadero camino de la salvación, dándoles las mejores clases de soteriología, pero también dándoles instrucción en todas las áreas teológicas. Pero no solamente enseñándoles, sino también ejemplificando lo que Él les enseñaba. Él les instruía, Él era el maestro, pero además de ser el maestro, Él era su ejemplo a seguir. Él les mostró cómo debían pastorear la iglesia, cómo debían dirigir al pueblo de Dios. Y Jesús, en este caso, en Marcos 9, del 38 al 41, les dio una lección específicamente que no iba y que muchas veces en la vida de los que han ido al seminario nos damos cuenta que no siempre está en el salón de clases, pero es una lección que comúnmente viene acompañada en el seminario y es que el Señor les dio la lección de romper su orgullo en pedazos. Eso viene acompañado en todo buen seminario. Rompe el orgullo de aquellos que están asistiendo. Y miren lo que dice Marcos capítulo 9, del versículo 38 al versículo 41. Juan le dijo, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y especialmente gracias por Jesucristo, quien no solamente dio su vida en rescate por nosotros, que vino no para ser servido, sino para servir. Pero además de eso nos dio un modelo de cómo vivir la vida cristiana. Y estuvo instruyendo a 12 hombres, Señor, que fueron fieles, pero que tuvieron que pasar primero por un proceso de transformación antes de ser útiles, Señor.
Y todos nosotros necesitamos eso mismo en nuestras vidas, Señor. Necesitamos que primero trates con nuestras vidas para luego poder ir y servir a otros, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de esta realidad, de que primero necesitamos limpiar la casa propia para querer ir y ayudar a limpiar la casa de otros. Ayúdanos a vivir en santidad en nuestras propias vidas, a ser transformados para luego poder ir y servir a otros. Padre, transforma nuestra iglesia desde adentro para poder ir y servir a otros afuera, Señor. Bendícenos y guíanos e instrúyenos a través de tu palabra, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a estar viendo entonces este pasaje, Marcos 9, del 38 al 41, y vamos a estar hablando acerca del exclusivismo pecaminoso. Y el primer punto que vamos a ver el día de hoy es una descripción de qué es lo que es el exclusivismo pecaminoso, o cuáles son las consecuencias de este exclusivismo, que realmente lo que estamos viendo es una manifestación de orgullo. Y miren el versículo 38. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. ¿Quién es este Juan? Es Juan, uno de los 12 discípulos, uno de los 12 apóstoles. Este es el mismo que es el autor del Evangelio de Juan, de las cartas de Juan y del libro de Apocalipsis. Este es uno de los discípulos más cercanos al Señor Jesucristo, un hombre útil y que todos conocemos. Todos conocemos al apóstol Juan y lo reconocemos. Tal vez si yo le preguntara a usted, bueno, cuénteme algo acerca de Juan, usted podría decir algo. Si más bien le pregunto, cuénteme algo acerca del apóstol Natanael, algunos quedan como, bueno, pues voy a tener que revisar los mensajes que vimos al principio de esta serie para conocer a Natanael o a Felipe. Pero si hablamos de Juan, por lo menos usted podría decir algo. Todos lo conocemos. Este fue uno de los líderes dentro de los 12 discípulos. Este hombre terminó siendo conocido como el discípulo del amor, porque en sus cartas habla mucho del amor de Dios hacia nosotros, pero particularmente este hombre es conocido como el discípulo del amor, más bien porque fue el discípulo amado. Era un discípulo que siempre estaba cerca a Jesús. Algunas veces encontramos en los evangelios que se recostaba en el regazo del Señor Jesucristo y realmente tenía una posición privilegiada en el grupo. Pero hay algo muy interesante de este Juan. Ese gran apóstol Juan que tenemos, que escribió Apocalipsis, el Evangelio de Juan, que cuando uno llega a una iglesia lo primero que le dicen es lea el Evangelio de Juan. Ese gran hombre no siempre fue ese gran titán de la fe. Ese hombre tuvo una época en que fue un hombre orgulloso, reactivo, que no controlaba muy bien sus emociones. Y eso es lo hermoso de la vida cristiana, que este gran hombre y apóstol Juan primero fue un hombre que necesitó ser transformado por la gracia de Jesucristo. Y ese es el caso de todo aquel que quiere ser un verdadero discípulo de Cristo. Llegamos altivos, orgullosos, y el Señor poco a poco nos va transformando y nos va llevando hacia lo que Él quiere para su gloria. Y ese proceso nunca termina. Me encanta, por ejemplo, pensando en Pedro. Uno ve a Pedro que siempre fue tratado, siempre fue moldeado por el Señor, siempre tuvo que recibir corrección. Pero es interesante que aún después del Señor resucitado, Pedro también tuvo que recibir ciertas exhortaciones. Recuerdan que Pablo tuvo que ir y enfrentarlo cara a cara y decirle: Pedro, ¿por qué cuando estás con judíos actúas de una manera, pero cuando estás con gentiles de otra? Eso es hipocresía. El Señor sigue transformándonos hasta que lleguemos a la gloria. Esto pasó con los apóstoles y por supuesto tiene que pasar con nosotros. Juan no siempre fue reconocido por el amor, más bien ¿cómo fue reconocido? Como uno de los hijos del trueno. ¿Recuerdan por qué? En una ocasión Jesús los mandó a que fueran a una aldea, a decirles a esa aldea que les prepararan para recibirlos, y esa aldea no los quiso recibir. Entonces Juan regresó a darle el reporte a Jesús. ¿Y cuál fue el reporte de Juan? Le dijo: mira, en esa aldea no nos quieren recibir. ¿Quieres que pida que caiga fuego del cielo y los queme a todos? Ese es Juan, el discípulo del amor, porque fue transformado por la gracia de Jesucristo. Usted no tiene que ser lo que siempre ha sido.
Usted puede llegar a hacer lo que el Señor quiera si Él obra en su vida. Era explosivo, estaba dispuesto a acabar con los que los rechazaran, pero además inicialmente estaba también teniendo una tendencia exclusivista y hasta cierto punto sectaria. Aquellos que nos rechacen deben morir bajo el fuego, y aquellos que no nos sigan directamente debemos detenerlos y estorbarlos. Miren el versículo 38. Juan viene con toda una preocupación a darle un reporte a Jesús y le dice: hay un hombre que no hace parte de nuestro grupo y está echando fuera demonios. Este no es uno de los nuestros y está atreviéndose a hacer lo que nosotros hacemos. Los discípulos habían recibido la tarea de expulsar demonios de las personas y, como hemos visto en semanas pasadas, esa tarea que el Señor les había dado, de haberles dado autoridad, parecía que se estaba incrementando el orgullo en ellos. Estaban empezando a jactarse de su tarea, pero no solamente ese orgullo se estaba dando porque se jactaban de una exclusividad, sino que además estaban dejando de depender de Dios para ejecutar esos milagros. Y recuerdan lo que sucedió en una de las escenas. Estuvieron intentando liberar a un joven endemoniado y no pudieron. Y el Señor revela al final de la escena que lo que habían tenido era falta de fe que se había reflejado en falta de oración. Ellos estaban viniendo a hacer la tarea que Dios les había enviado, pero sin oración, es decir, sin depender de Dios. Y el Señor les dice: apartados de mí, nada pueden hacer. Estaban llenos de orgullo, estaban llenándose de altivez en sus corazones. Y el orgullo se vio evidente cuando el Señor no respaldó su ministerio. Y entonces, ¿qué hicieron los escribas y las multitudes? Se burlaron de ellos, los juzgaron, los atacaron y les dijeron que ellos no fueron capaces de liberar a ese joven endemoniado, y el Señor les estaba dando una lección. Ellos estaban poniendo demasiado la mirada en sus nuevos dones, en sí mismos, y estaban olvidando que Dios era el que los dotaba. Necesitaban buscar del Señor para mantenerse realmente con la capacidad de tener un impacto espiritual verdadero. Si no estaban cerca del Padre, si no estaban en oración, no iban a poder hacer nada que tuviera fruto espiritual. Pero aquí debemos detenernos y preguntarnos: ¿cuál es el propósito de este episodio? ¿Por qué el Señor inspiró el versículo 38 al 41? ¿Cuál es la razón? Y yo creo que aquí hay una lección de seminario que Jesús debía imprimir en sus estudiantes antes de ascender al cielo y dejarlos encargados del establecimiento de la iglesia. Él debía darles una lección particular. Esta era una clase fundamental en el seminario para los apóstoles. Y creo que este es el punto principal, y presten mucha atención. ¿Cuál era esta enseñanza? ¿Cuál era la verdad que debía quedar en sus corazones? Antes de que Dios te use grandemente, Él comenzará una obra de romper tu orgullo en pedazos. Vuelvo a repetirlo: antes de que Dios te use, Él comenzará una obra de romper tu orgullo en pedazos. Digámoslo de otra manera: antes de ser útil en el reino de Dios, Él comenzará una obra de humillación en tu vida. Y creo que esto suena bastante diferente a la evangelio de la prosperidad, ¿no? La gente viene a la iglesia y sale toda motivada: si puedo, soy rey, el hijo del rey de reyes, vamos a conquistar este mundo. Pero realmente lo que el Señor quiere hacer esta mañana con todos nosotros es humillarnos y mostrarnos que ese es el camino para el verdadero servicio útil a Él. Los discípulos serían transformados radicalmente para ser útiles en el establecimiento de los fundamentos de la iglesia cristiana. Juan era explosivo y exclusivista, pero terminó siendo recordado como el discípulo del amor. Primero tuvo que ser tratado, tuvo que ser humillado para poder ser útil en el reino de Dios. Antes de ser los grandes apóstoles, el Señor Jesucristo tenía que romperlos en pedazos, destruir su orgullo y de esos pedazos volver a edificar hombres que fueran útiles para Él.
Eso es lo que hizo con los apóstoles y quiero decirles que es lo que Él sigue haciendo hoy en día. Cuando alguien hace pesas, y esta es una ilustración, y por ahí está Ricardo, él nos puede explicar mucho mejor, pero estuve investigando, cuando alguien hace pesas, lo que sucede es que se empiezan a romper unas fibras en el músculo, ¿sí? Y luego el músculo empieza a repararse y lo que pasa es que el músculo queda más fuerte y más grande. Pues si usted hace muchas pesas, pues se rompen más fibras y el músculo crece más. Algunos que jugaron fútbol ayer están sintiendo que tienen todas las fibras destrozadas y no sé si se vayan a ver mucho más musculosos, pero eso es lo que dice la teoría, ¿sí? Los tejidos se rompen, las microfibras del músculo se rompen y luego el músculo se repara a sí mismo y genera un músculo más fuerte y más grande. El músculo es roto para luego ser más fuerte. Y de la misma manera, Jesucristo trabaja con todos sus discípulos. Él nos rompe en diferentes áreas de nuestra vida, de tal manera que nuestros ídolos más deseados, nuestros ídolos más amados, sean rotos. Y en medio de esta humillación es que podemos clamar a Él, depender de Él. Y ahí es cuando el Señor dice, este hijo está listo para servir. Porque pasa lo que sucedió con Pablo. ¿Qué decía Pablo? Cuando soy débil, entonces ¿qué? Fuerte soy. ¿Y por qué? ¿Cuál es la verdad y la paradoja ahí? Que cuando soy débil realmente soy fuerte, porque cuando estoy completamente roto, cuando no tengo nada a que aferrarme en mí mismo, solamente puedo mirar al cielo y decirle, Señor, ayúdame. Y eso es lo que Dios quiere para usarnos en su iglesia, que lleguemos a un punto donde digamos, no puedo hacer completamente nada. Y no solamente en el servicio en la iglesia, esto aplica en nuestro matrimonio, que podemos llegar delante de Él y decir, no puedo saber cómo ser un buen esposo. Pensé que podía, Señor, ayúdame, no sé cómo manejar esta situación. Por favor, auxilio, Señor. Una esposa que clama y dice, no sé qué más hacer, ayúdame, por favor. Y el Señor muchas veces lo que está haciendo es llevarnos hasta ese punto extremo donde no se puede mirar a ningún otro lado, sino que el único lugar a mirar es al cielo a suplicar ayuda, ayúdame. ¿Recuerdan a los judíos saliendo de Egipto? No había a dónde más mirar. A un lado desierto, al otro lado desierto y detrás viniendo los caballos de Faraón a matarlos. El único lugar era clamar a Dios y Dios podía abrir el mar y dar la salida. Lo impensable, porque Dios es el único que puede ayudarnos. Y Él muchas veces lo que hace es rompernos en pedazos para que podamos depender de Él. Es en nuestra debilidad que podemos ser fuertes en Él. Y aquí, esto no es clase de predicación, pero un principio de predicación es que cuentas historias tuyas en el sermón si no eres el héroe. Y aquí tengo una historia mía. Definitivamente no soy el héroe ahí. Pero es una muestra de cómo el Señor nos va rompiendo. Miren, cuando el Señor me empezó a llamar al ministerio, recuerdo que todavía había bastante orgullo. Todavía hay hoy en día, pero en esa época había mucho más. Y recuerdo que pensaba, yo decía, en el momento en que yo llegue a servir en el ministerio, pues las cosas van a cambiar, ¿sí? Y más que estaba en una iglesia mala, entonces pensaba que lo mío iba a ser un gran impacto y había orgullo en el corazón. Y recuerdo que renuncié a mi trabajo, en esa época trabajando en una empresa importante, y renuncié a mi trabajo pensando, bueno, ahora voy a ser el misionero y voy a llegar a predicar. Y la tarea que me pusieron fue a cuidar el parqueadero de la iglesia. Y tenían el parqueadero que servía durante la semana, no se veía ni que era iglesia, solo era un parqueadero público. Y me dieron una sillita y pues ahí esa era mi tarea. Y el Señor estaba triturando mi orgullo completamente. Porque yo estaba pensando que había renunciado para ser el gran predicador, pero estaba sentado en la silla, expuesto a la lluvia, al sol en Bogotá, esperando, y creo que oraba, pero creo que la oración era que no llegara nadie de la empresa donde yo trabajaba a parquearse ahí. Porque decía, este hombre renunció para irse de misionero
de esta empresa, pero resulta que lo pusieron fue a cuidar el parqueadero público. Y el Señor estaba triturando mi orgullo completamente. Pero ¿saben qué? Recuerdo con tanto cariño esa época, esos meses, porque fue ahí que leí el Antiguo Testamento por primera vez completo. Y lo recuerdo con tanto amor, que aunque externamente parecía que no estaba pasando nada, el Señor estaba obrando en mi corazón. Y así pudiera contar más y más historias. Recuerdo cuando llegué al seminario, el Señor estaba triturando nuestro orgullo con mi esposa y conmigo. Recuerdo que llegamos y cuando llegamos algunos hermanos, otros seminaristas llegaron, podemos apagar el celular y así yo no me desconcentro tanto. Llegamos allá a Los Ángeles y a otros hermanos en el seminario les empezaron a regalar carros. Todos que llegaban les regalaban un carro, la camioneta, y nosotros, bueno, pues ya, al otro día viene el nuestro. Y así, una y otra vez. Y resulta que pasaron las semanas y nunca llegó el carro regalado. Entonces yo dije, bueno, pues tenemos que movernos. Y con lo que teníamos, para lo único que nos alcanzó fue un carro que parecía que andaba. Me acuerdo que el Señor me entregó las llaves, y mi esposa es testigo de esto, y un destornillador. El carro no prendía con las llaves, prendía con el destornillador. Y esto, recuerdo mucho el día que fue un domingo, después de ir al servicio en Grace, y por la tarde yo tenía examen de griego el lunes, y sabía que tenía que ir a estudiar para el examen de griego. Pero ese lunes por la tarde un hermano de la iglesia me dijo, vamos a un deshuesadero de carros a conseguir las partes del carro para poderlo armar bien. Y yo recuerdo que estaba en ese deshuesadero de carros con una palanca tratando de quitar partes del carro, allá se llama el yunque o el junk, y recuerdo que estaba caminando y estaba lleno de orgullo dentro de mí, y estaba diciendo, pero ¿por qué nadie me regaló un carro? ¿Y por qué yo tengo que estar estudiando? Yo debería estar estudiando en este momento para el examen y estoy aquí despedazando carros. Y recuerdo que el Señor habló a mi corazón claramente y pude entender ese momento y dije, es que yo no merezco nada, ni siquiera una patineta. El Señor, gracias a Dios que me regaló este carro y qué bendición. Y ¿saben qué? El Señor estaba formando paso a paso, rompiendo en pedazos mi corazón orgulloso. Y quiero decirles algo, lo sigue haciendo. Y no podría seguir contando historias porque tengo que terminar de predicar el pasaje. Pero realmente es lo que el Señor hace una y otra vez. Nos rompe porque estamos llenos de orgullo, llenos de amor por nosotros mismos, y Él va rompiéndonos. ¿Cómo estaba rompiendo Jesús el orgullo de sus discípulos? Miren el versículo 17 y 18 para recordar un poco. No pudieron liberar a un joven endemoniado y fueron ridiculizados y atacados por las multitudes y los escribas. Todo esto va en un argumento que el Señor estaba haciendo con ellos y que Marcos nos está mostrando. No pudieron liberar a este endemoniado. Luego en el versículo 33 al 37, recuerdan que los discípulos llegaron diciendo, estaban discutiendo entre ellos quién va a ser el más importante. ¿Quién va a ser el más importante en el reino de los cielos? Y el Señor Jesucristo, ¿qué les dice? Si ustedes quieren ser los más importantes, conviértanse en los sirvientes de todos. Otra vez el Señor pulverizando su orgullo. Esto es lo que Jesús estaba haciendo con ellos en esta época de entrenamiento. Ustedes están llenos de orgullo, ustedes no están orando, ustedes están confiando en sus fortalezas, ustedes están llenos de engreimiento y están buscando posiciones. Y ahora ustedes están actuando con exclusivismo y tengo que romper en pedazos ese orgullo para que realmente me sean útiles. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo con ellos. Los discípulos estaban cayendo en un problema que existe y que está conectado con el orgullo religioso, y es el exclusivismo espiritual pecaminoso. ¿Qué es esto? Es la idea de creer que mi grupo espiritual es el único que tiene una relación privilegiada y exclusiva con Dios. ¿Qué es el exclusivismo espiritual? Es creer que
mi grupo espiritual es el único que tiene una relación privilegiada y exclusiva con Dios. Digámoslo de una manera más clara. Esta es la idea y es el sentimiento de que mi iglesia, mi denominación, mi corriente teológica es la que tiene la aprobación completa de Dios y que los demás son mis enemigos. Eso es exclusivismo espiritual pecaminoso. Los discípulos, en vez de entender que su posición privilegiada como ser parte de los discípulos que estaban aprendiendo de él directamente era una oportunidad para servir a otros, más bien estaban pensando que esa cercanía con Jesús era una oportunidad para ser exclusivos y pensar que ellos tenían una posición privilegiada y que los que no le siguieran tenían que ser atacados, detenidos y estorbados. El orgullo se estaba apoderando de ellos. Estaban pensando que su asociación con Jesús era una excusa para tener actitudes sectarias, exclusivistas, pecaminosas. ¿Y cuál era la muestra? ¿O fue la tercera forma en cómo Jesucristo en todo este argumento, en este capítulo, los rompe? Miren el versículo 38. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. Esa palabra impedírselo también puede ser, tratamos de estorbarlo, tratamos de detenerlo. Hicimos todo lo posible para que él no hiciera lo que estaba haciendo, porque no nos seguía, porque no hacía parte de nosotros. Tratamos de estorbarle lo que él estaba haciendo. Ahora los discípulos han creado un club, el club de los 12. Y los que no tengan la membresía en este club de figuras famosas deben ser perseguidos, deben ser rechazados, deben ser estorbados. Eso es lo que está diciendo Juan. Pero Jesús está listo para aplastarles ese nuevo ídolo que está creciendo en sus corazones. Ustedes no son nada sin oración, ustedes no sirven si no están buscando de mí, no sirven para nada si no viven para servir. Y finalmente, ustedes no tienen nada especial sino su conexión conmigo. Y eso es importante porque el Señor siempre está intentando romper en nosotros el orgullo. Y miren, es una verdad que es esencial para servir en el ministerio cristiano. Y es la siguiente: tú y yo no somos absolutamente nada. Jesucristo no nos necesita. Y a veces usted está pensando ahí, no, es que cuando yo llegue, cuando yo haga esto, ahora sí. Los 3,000 convertidos de Pedro se van a quedar en pañales. El Señor no nos necesita. ¿Y saben qué es lo que más usa el Señor? Personas débiles y humildes que están dispuestos a servirle de la manera que Él quiera. Y Él los usa grandemente para que Él se lleve la gloria. Algunos vinimos a Cristo pensando que éramos tan necesarios para la obra del ministerio, que cuando empezáramos a servir las cosas iban a ser especiales, pero eso es completamente falso y el Señor empieza a romper todo eso temprano para que nos demos cuenta que Él es el único que merece la gloria y nadie más. Miren, hermanos, estamos enamorados de nosotros mismos. A algunos se les nota más, a otros se les nota menos, pero eso es una realidad que tenemos todos en el corazón. El amor por nosotros mismos. Y la psicología dice que tenemos que amarnos más. ¿Han escuchado ese término de la autoestima? Mire, la Biblia nunca dice que usted se tiene que amar más. Es más, dice todo lo contrario. De la manera que usted se ama tanto, ame a los otros. Esas personas que dicen, no, es que yo siempre me veo gordo, me veo gorda, me veo fea. Y entonces el consejo es, mira, necesitas fortalecer tu autoestima. No, esa persona está completamente enamorada de sí misma. Tanto que lo único que hace es mirarse todo el tiempo y decir que no está tan bonita como debería. Está completamente consumida de sí mismo. No necesita más autoestima, no necesita enamorarse más de sí mismo. Necesita ver cómo ama más a otros y sirve más a otros. La Biblia nunca da ese mandamiento de amarnos más. La Biblia asume que nos amamos demasiado y ya que nos amamos demasiado dice, amen hacia otros.
Eso es lo que dicen las Escrituras. Estamos enamorados de nosotros mismos y aunque no lo digamos públicamente, el Señor lo sabe y Él quiere destruir esa idolatría de nosotros, ese apego excesivo por nosotros mismos. Quiere que entendamos que sí podemos llegar a hacer grandes cosas para Dios, pero cuando logremos entender que somos completamente ineptos e incapacitados por nosotros mismos, que reconozcamos que con Él podemos hacer lo imposible, pero apartados de Él no podemos hacer nada. Él quiere instruir esto. ¿Por qué Jesús hace eso con sus discípulos? Una pregunta para ustedes. ¿Por qué Jesús hace esto con todos sus discípulos verdaderos? Y quiero contestarles, porque Él es el único que merece la gloria. Solo personas que reconocen su completa debilidad pueden depender totalmente de Él y experimentar su poder. Y es por eso que Pablo dice, cuando soy débil, fuerte soy. ¿Por qué hace Él todo este proceso con sus discípulos? Porque esa es la única manera de verdaderamente traerle gloria a Él. Porque si al final lo que tenemos son ministerios, tareas, que la única explicación es que, había unos hombres muy capaces, muy poderosos, muy tremendos. Entonces, ¿quién se lleva la gloria en ese caso? Pues los hombres, y al Señor no le interesa eso para nada. Si llegara un hombre muy fuerte y entrara por esa puerta y levantara este púlpito de madera con una sola mano, ¿qué diríamos todos? Ese hombre es muy fuerte, ha roto muchas de sus fibras, ¿no? Y ahora está muy musculoso. Pero ¿qué pasaría si entra un bebecito pequeño y levanta con una sola mano este púlpito? ¿Qué diríamos? Algo sobrenatural tuvo que suceder. Y eso es lo que Dios quiere que pase en su iglesia. Que hombres y mujeres que son completamente débiles, pero dependen de un Dios todopoderoso, pueden hacer cosas excepcionales, porque la gloria es para Él, porque Él es quien lo hizo. Él quiere la gloria para sí mismo porque Él es Dios, el único digno de ser exaltado. Y es por esta razón que Dios siempre ha escogido a lo vil y menospreciado, 1 Corintios 1:28, para terminar haciendo cosas grandes. Él toma pecadores sucios que han manchado su vida con pecado sexual, por ejemplo, y ¿saben qué hace? Los limpia y los lleva a que sean hombres y mujeres que luego pueden ser un testimonio de lo que es ser un esposo y una esposa fiel. Un hombre que fue manchado con el pecado sexual, por la gracia de Dios puede llegar a ser un ejemplo para la iglesia de lo que es un hombre de Dios. Él toma a pecadores que, por ejemplo, estuvieron expuestos al alcoholismo, a ser borrachos, a no tener dominio propio. ¿Y saben qué? Puede coger a un hombre de estos y convertirlo en un hombre que tiene dominio propio. Que no solamente controla en el área del alcohol, sino que controla el resto de las áreas de su vida. Es un hombre moderado, prudente, es capaz de controlar su lengua, es capaz de ser una persona sobria en todos los aspectos de su vida. Eso es lo que Jesucristo hace, eso es lo que hace el Evangelio. Él puede tomar la vida de un hombre o una mujer que tienen un completo desorden financiero, que deben todas las tarjetas de crédito, que se la pasan huyendo escondidos porque tienen deudas, y puede llevar a ese hombre y a esa mujer que eran unos desordenados completos a ser unos buenos administradores, que son un ejemplo y que no solamente ya no deben, sino que terminan siendo los más generosos. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. El Señor no está ahí buscando a ver quiénes son los mejores, quiénes son los que parecen que tienen las vidas más perfectas para traerlos y que ellos impacten. ¿No han recordado que a veces hay personas que tienen esa idea? No, es que si tuviéramos este artista, no, podríamos ganar tantos para Cristo. Nunca ha sido así. De lo vil y menospreciado, de lo peor. Usted pensaba y decía, pues a mí me escogió por algo. Pero miren las noticias. Aquí está lo vil y menospreciado, lo peor de lo peor. Pero ¿saben qué? En la gracia de Jesucristo, pudiendo ser útiles para su reino. Eso es lo que Jesucristo hace. ¿Por qué? Porque Él se lleva la gloria
rescatando a pecadores que estaban muertos en delitos y pecados y les da vida para que este mundo se maraville de lo grande que es su poder. Nuestro Dios se deleita en salvar a pecadores. Y tal vez usted está sentado esta mañana acá y piensa, bueno, yo he pecado tanto, o mi vida está tan envuelta, mi matrimonio está tan destruido en este momento. Y puede ser que usted venga aquí y sonríe a todos y salude a todos, pero el Señor sabe lo que está pasando dentro de su casa. Y sabe que lo que usted vive es una vida falsa y destruida por el pecado. Pero quiero decirle algo, hay buenas noticias. Porque si usted se arrepiente hoy, Jesucristo puede perdonarle. Y no solamente perdonarle, sino limpiarlo y transformarlo. Nuestro Dios se deleita en salvar pecadores, pero sobre todo Él rescata orgullosos. Y eso era lo que estaba haciendo con los discípulos. Personas que creen que lo saben todo. Personas que piensan que nadie les puede ayudar. Personas que piensan que nadie les puede enseñar. Esa clase de personas que uno habla con ellos y, sí, eso ya me lo sabía. Si eres de Jesús, y esto va a sonar fuerte, pero si ustedes son de Cristo, quiero decirles algo, pronto Él empezará a romper tu orgullo y evidenciar que vives como un necio, que necesita arrodillarse delante de Él y pedir ayuda y auxilio. Él va a despedazar nuestro orgullo porque quiere usarnos para su gloria. Miren, muchas veces ese proceso de rescate, de transformación, implica un proceso de humillación, un proceso donde somos rotos completamente. Y los discípulos estaban experimentando que su orgullo estaba siendo despedazado, literalmente pulverizado, para que llegaran al final de sí mismos y ahí poder ser útiles. Ahí poder llegar a ser los apóstoles que escribirían el Nuevo Testamento y pondrían las bases de la iglesia cristiana. No es coincidencia que ellos ahora no hubieran podido liberar a ese endemoniado. Ahora ven la conexión, lo que el Señor estaba orquestando para prepararlos. No solamente no pudieron ellos liberar a ese endemoniado, sino que ahora tienen a uno que no es parte del club que sí lo puede hacer. Y eso, ¿cómo debían estar por dentro? Tenemos que estorbar a este, que no es de los nuestros. Pero lo peor no termina ahí. Juan viene con su reporte y se lleva una sorpresa. Su orgullo es triturado nuevamente. Miren el versículo 39. Y aquí pasamos al segundo punto. Y este es el rescate del exclusivismo pecaminoso. Aquí lo que vamos a ver es cuál es la solución. ¿Cuál es la solución para el exclusivismo pecaminoso? ¿Cuál es el rescate de este exclusivismo? Miren el versículo 39. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Jesús echó abajo las ínfulas de superioridad de los discípulos una vez más. Estaban creyéndose exclusivos y el Señor les dice: no estorben a ese hombre, no le impidan que haga lo que está haciendo. Y miren, el texto no nos dice esto, pero una posibilidad es que Juan mismo haya tenido que ir a hablar con ese hombre y a decirle: no, que el maestro dice que sí puede. Que eso pues no está en la Biblia, pero es una posibilidad. Imagínense, él había venido y ellos, porque Juan está viniendo en representación de los 12, y ellos ya lo habían detenido, lo habían estorbado, pero es posible que hayan tenido que ir y adelante. Esperemos que lo haya hecho con una mejor actitud. Nada de esto es coincidencia. El Señor estaba trabajando en la vida de Juan y de todos sus discípulos. Y aquí quiero que pasemos de estar mirando la vida de Juan y los apóstoles y empecemos a mirar nuestra propia vida. Y yo no sé si ustedes alguna vez han estado ahí sentados pensando: ¿por qué esta situación en mi vida? ¿Alguna vez se han estado preguntando: ¿por qué esto es tan difícil en mi vida? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué he tenido que ser humillado una y otra vez?
Y cuando usted piensa que ya las cosas se van a poner mejor, el Señor sigue permitiendo, y no solo permitiendo, sino orquestando en su vida que usted sea humillado una vez más. Y usted se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué es tan difícil? Y ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿no será que es a causa de un corazón sumamente orgulloso? Que estás llevado de tu parecer, que siempre quiere tener la razón y que tu buen Dios te dice, ¿sabes qué, hijo? No puedo dejarte así y debo romper tu corazón orgulloso. No puedo dejarte así, debo romper en pedazos ese corazón de orgullo. Estoy desmenuzando en ti todo vestigio de autojusticia. Estoy rompiendo todo rastro de confianza en ti mismo. Cualquier apariencia de que tú eres Dios y que realmente me necesitas. Miren que la pregunta cambia y dejar de preguntar ¿por qué esta situación tan difícil en mi vida? Y empezar a entender, yo tengo un Dios soberano que no solamente está permitiendo que esto pase en mi vida, sino que Él lo ha determinado porque eso es justamente lo que yo necesito. Eso que tanto me duele, que está pasando en mi vida, Dios lo ordenó desde antes de la fundación del mundo porque Él sabía que eso era justamente lo que yo necesitaba para ser transformado a la imagen de Jesucristo. Hebreos 12 del 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. ¿Qué está diciendo esto? Si eres hijo de Dios y aún hay vestigios de pecado, de orgullo, Dios nos va a disciplinar y va a doler. Y eso puede ser lo que está pasando en tu vida en este momento, que hay orgullo y el Señor lo está rompiendo. Miren el versículo 39. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Jesús lo que está diciendo es, no se lo impidan, porque si Él está haciendo liberaciones en mi nombre, lo está haciendo para mi gloria y buscando su facultad en mí. Y miren, me surgieron muchas preguntas con este pasaje. Como, ¿ese hombre de dónde salió? ¿Cómo es que ese hombre está ejecutando los milagros para los cuales el Señor Jesucristo facultó a los apóstoles? Y en cierto sentido entiendo el pensamiento inicial de los apóstoles, porque el Señor les había dado una autoridad particular a ellos y también a los 70, pero ¿este hombre de dónde salió? Y no tenemos respuestas, el texto no lo dice, pero hay varias posibilidades. Una es que este hombre haya estado expuesto a la enseñanza, se haya arrepentido de sus pecados, creyera en el Evangelio de Jesucristo, en el reino de los cielos y simplemente estuviera replicando lo que él estaba viendo de los discípulos y de Jesucristo. Pero otra posibilidad es que este hombre sí hubiera tenido un encuentro con Jesucristo personal donde el Señor le había dado tal autoridad. No tenemos los detalles, pero ese no es el punto principal. Lo que está sucediendo acá es que Jesús había preparado este hombre para humillar a los discípulos, para triturar su orgullo. Y yo no sé si ustedes tienen alguna persona que a veces no es tan agradable en su vida. No tienen que contestarme. Una persona que les causa mucho malestar cuando están cerca a esa persona. Una persona que no soportan. Y ustedes dicen, ay, pero entre cristianos pasa eso. Sí, sí pasa. Pero quiero decirles algo. Creo que justamente Dios puso en tu vida esa persona para revelar tu orgullo y que puedas tratar con esa persona de manera amable. Tú quieres eliminar a esa persona de tu vida, pero ¿sabes qué es lo que quiere Jesucristo? Eliminar el pecado de tu vida. Usted piensa, la solución sería que esta persona se fuera a vivir a otro lado bien lejos. Pero el Señor, ¿saben qué dice? Lo que tienes que mandar a vivir lejos
es tu pecado. No era coincidencia, no es coincidencia lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y eso que piensas que debes eliminar es justamente lo que Dios está utilizando para ser transformado a la imagen de Jesucristo. Si creemos que Él es un Dios soberano, entonces creemos que cada situación que pasa en nuestra vida, Él la controla, Él la determina. Miren el versículo 40. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Si Él no nos está atacando, sino que más bien hace las cosas en el nombre de Jesús, entonces es de nuestro equipo. Hermanos, este versículo nos enseña algo muy importante y quiero enfatizarlo esta mañana. Sabemos que esta iglesia quiere ser una iglesia bíblica. Queremos ser una iglesia con sana doctrina, fuertes teológicamente, que tiene una exposición precisa de la palabra verso por verso. Pero quiero decirles algo, nunca, pero nunca puede llevarnos a tener exclusivismo pecaminoso. El hecho de que estemos en una iglesia sana que predica la palabra con precisión nunca puede llevarnos a tener un exclusivismo que sea pecaminoso y que termina convirtiendo a todo grupo espiritual que sigue esa ruta en una secta. Esa es la ruta que han recorrido todas las sectas. Empiezan a verse a sí mismos como tan especiales, como tan privilegiados delante de Dios, que finalmente terminan siendo tan exclusivos que son una secta que termina alejándose de las doctrinas básicas de la vida cristiana. Nunca podemos despreciar, rechazar o menoscabar el ministerio de otros hermanos que son fieles al Evangelio. Y es posible que haya otros que tienen pequeñas diferencias con nosotros, pero que son fieles a Jesucristo, que son personas por las cuales el Señor Jesucristo murió en la cruz. Y Él en este pasaje nos está hablando algo en este día. Y Él dice, tienes que amar, respetar y cuidar a todo aquel por el cual yo morí en la cruz. Si hay una iglesia que predica el Evangelio y que tiene hombres fieles como pastores, si hay una congregación con creyentes que aman al Señor Jesucristo en esta ciudad o en este país, entonces quiero que nos quede algo muy claro. Ellos están en nuestro equipo y los amamos y les servimos según el Señor nos dé oportunidad. Eso es lo que demanda la palabra. Lo contrario es orgullo, lo contrario es exclusivismo pecaminoso y guía a desagradar a Jesucristo. Es triste ver a cristianos buscando cómo despedazar a otros cristianos. En redes sociales, en sermones, en conversaciones privadas, omiten lo que dice Gálatas 5:14, se los leo. Porque toda la ley está en una sola palabra y se cumple así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el versículo 15 es clave: porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Es triste ver el descrédito que trae el nombre de Jesucristo, iglesias y creyentes mordiéndose y devorándose unos a otros. Solamente porque hay una diferencia doctrinal. Y porque no cree exactamente lo que yo creo, entonces voy a atacar, estorbar, desacreditar ese ministerio. El Señor no se agrada en eso. Y quiero ser muy claro aquí con esto, no estoy hablando de ecumenismo. Aquí no estoy hablando de hacer amistad con falsos maestros. Aquí no estoy hablando de hacer amistad con sinagogas de Satanás en la ciudad. Aquí no estoy hablando de hacer compañerismo con testigos de Jehová, con mormones, con católicos. No son nuestros hermanos. Pero también hoy en día en la iglesia evangélica está plagada de falsos maestros, falsas iglesias, lugares donde se niega la Trinidad. No son nuestros hermanos, no estamos en el mismo equipo. Hay un grupo que crece y crece aquí en Colombia que se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Niegan la Trinidad, no son nuestros hermanos. Pero además de esto, lugares donde se predica el falso evangelio de la prosperidad,
donde a las personas no se les confronta con el pecado, sino que se les dice, dé dinero, que eso le va a multiplicar su dinero. Eso no es una iglesia, eso es una sinagoga de Satanás. Lugares donde la iglesia no es una iglesia, sino que más bien es un negocio familiar. Sectas donde quieren volver a las personas judías. ¿Han visto eso? Tratando de convertirlos a que vuelvan atrás, que tengan prácticas judaicas, cuando el Señor Jesucristo nos libró de esa esclavitud de la ley. No son nuestros hermanos, son falsos, y hay que poner la línea donde hay que ponerla. Lugares donde hay pastores que no son ejemplo, sino que son abusadores de la grey. Espacios donde manipulan las emociones y dicen que toda esa manipulación es la obra del Espíritu Santo. Pero todo es artificial y falso allí. Miren, de todos estos grupos debemos marcar la distancia. Debemos poner la línea y decir, eso no es lo que significa ser cristiano. Y voy a leerles un pasaje, pero pueden anotarlo para que lo estudien en casa. Primera de Corintios 11:19. Miren esto tan poderoso. Porque es necesario, y le está hablando a la iglesia, esto es bien impactante, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Miren lo que está diciendo ese pasaje. Es necesario que entre los creyentes haya bandos. ¿Para qué? Para que se mire quiénes son los que están en la verdad. Es decir, en algunos puntos es necesario poner una línea divisoria y decir, no, eso no es ser cristiano. Para que se mire quién es el verdadero y quién es el falso. ¿Cuál es el único motivo para poner división? Por la verdad. Pero la división, aunque es necesaria para dividir entre la verdad y el error, no puede ser usada como un supuesto celo por la verdad que nos lleve a devorar a otros hermanos en Cristo, personas que son creyentes verdaderos. Esto desagrada al Señor Jesucristo y es una muestra de orgullo e inmadurez. Si hay una iglesia, un grupo de hermanos que son fieles al Evangelio, que predican la palabra de Dios fielmente, que quieren hacer las cosas para la gloria de Dios, es posible que no tengan cada detalle como lo pensamos nosotros, pero son nuestros hermanos. ¿Cómo podemos librarnos del exclusivismo pecaminoso? Miren unos puntos prácticos solamente. Número 1, reconoce que hay hermanos verdaderos y fieles fuera de nuestra congregación. Eso es lo primero. Reconoce que hay hermanos verdaderos y fieles fuera de esta iglesia. Cuando una iglesia empieza a pensar que solo hay salvación, aquí empieza el problema serio. Número 2, recuerda que es bueno que haya más iglesias sanas en la ciudad para que podamos alcanzar a más personas para Cristo. Para una ciudad de 4 millones de habitantes, ¿creen que da abasto una sola iglesia local? A menos que el Señor nos conceda una extensión grande de terreno, que quepan. Necesitamos más iglesias que estén predicando fielmente la palabra. Y si no están en contra de Cristo, entonces no son nuestros enemigos. Esos que mencioné hace unos minutos están en contra de Cristo. Y tampoco los vemos como enemigos, son nuestro campo evangelístico. Pero hay unos que están predicando la palabra fielmente. Número 3, ora por otros creyentes y por otras congregaciones, que aunque no piensan en todo igual a nosotros, están predicando a Cristo. Y 4, si un día tienes una conversación doctrinal con un hermano en Cristo que piensa diferente a ti, no busques ganar el argumento. A veces venimos a discusiones doctrinales con otra persona que tal vez sabe menos y lo que queremos es mostrarle que yo sabía, que tú eres ignorante bíblico. Y saben que eso puede pasar muchas veces. Usted llega, tiene la conversación y le demostró al otro que usted sabía mucho de la Biblia. ¿Y cuál fue el punto? Mostró jactancia y orgullo. Si voy a una conversación porque pienso que hay un hermano que está entendiendo algo mal de la palabra, pues vengo con toda humildad y pedirle al Señor que le pueda presentar esa verdad de una manera humilde y que sea el Señor quien le revele y pueda comprender. Eso es lo que nos demanda el Señor.
Ya hemos visto las consecuencias del exclusivismo pecaminoso, hemos visto cómo combatirlo y finalmente terminemos con cuál es el premio que recibe aquel que abandona este exclusivismo pecaminoso. Número 3, tercer punto global, el premio al abandono del exclusivismo pecaminoso, o cuál es la recompensa. Miren el versículo 41. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y Jesucristo aquí está conectando la verdad que enseñó en los versículos 33 al 37. Cuando los creyentes se sirven unos a otros, entonces están dando muestra de que sirven a Jesucristo y al Padre. Hay una unidad tal de los cristianos con Cristo que cuando un creyente sirve a otro creyente en Cristo, el Señor lo toma como si lo estuviera haciendo a Él mismo. A tal punto es la identificación de los cristianos con Él. Y miren, esto es una verdad muy profunda, es la doctrina de la unión con Cristo. ¿Cuál es la única razón de que nosotros vamos a ir al cielo? Porque estamos cubiertos de Cristo, estamos en Él. Y como el cielo le pertenece a Él, yo puedo estar ahí, donde está Él sentado, ahí estoy yo con Él por la eternidad. Pero miren que esta doctrina de la unión con Cristo es tan potente que el Señor dice que si hay un hermano que está en Cristo y yo hago algo para ese hermano, el Señor lo ve como si yo se lo hubiera hecho a Él mismo, al Señor Jesucristo. Cuando amas y sirves a otro hijo de Dios, Dios lo ve como si lo estuvieras haciendo para Dios mismo, directamente. Versículo 41, porque cualquiera que os dé a beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, y aquí hablando también de esa conexión de ellos como seguidores de Cristo, y luego dice, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Dar un vaso de agua en los tiempos de Jesús era la muestra más básica de cordialidad y hospitalidad. Y el Señor está poniendo este ejemplo como el ejemplo más básico, como lo más pequeño que alguien podría hacer por otro, darle un vaso de agua. Así que, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo, aún el acto más pequeño de servicio que ustedes ejecuten hacia otro cristiano es como si lo hicieran a mí mismo y tendrán una recompensa en el reino de los cielos. Miren cómo termina, no lo perderán, no perderán esa recompensa, ya que todo cristiano está en Cristo. Y miren, esto es un llamado, por supuesto, a servir a hermanos de otras congregaciones, pero principalmente donde se puede aplicar este principio de servir a otros como si estuviéramos sirviendo a Cristo mismo, en nuestra iglesia local. Este es el lugar, este es el lugar. Principalmente Dios nos ha puesto en una iglesia local y en este contexto primariamente tenemos el privilegio de ejecutar el servicio los unos a los otros como si sirviéramos a Jesucristo. Y acompáñenme con sus Biblias a Mateo 25 y allí vamos a terminar. Mateo 25, versículos del 31 en adelante. Miren lo que dice. Está hablando del final de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo venga en su juicio final. Mateo 25, 31. Pero cuando el Hijo del Hombre, hablando del Señor Jesucristo, venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán,
Dice que el Señor Jesucristo dice, ustedes hicieron todo esto conmigo, de todas las épocas de la iglesia. Y dice que los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento o te dimos de beber? Las personas, los creyentes al final de los tiempos preguntarán, pero ¿eso cuándo pasó? ¿Cuándo estuviste hambriento y nosotros te dimos de comer? Y miren, ¿cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el versículo 40 dice, respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Y ustedes pueden terminar la lectura después, pero lo que sigue a continuación es que el Señor le dice a los cabritos, a los no creyentes, les dice, ustedes nunca hicieron nada por el pueblo de Dios. Ustedes nunca hicieron nada por mí, porque nunca hicieron nada para el pueblo de Dios. Cada servicio, cada favor que hagas a un hermano en Cristo, cada ayuda económica, cada muestra de afecto que hagas por otra persona por la cual Jesucristo murió en la cruz, quiero decirte algo, está quedando anotado en la libreta de recompensas de Dios y un día Él recompensará en el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor enseña, y que el Señor nos ayude entonces a librarnos del orgullo pecaminoso y a servir con humildad los unos a los otros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Es tan rica y llena de tesoros que podemos escudriñarla más y más y extraer más de ella. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te suplicamos que en tu gracia nos transformes. Padre, no nos gusta a veces las situaciones difíciles que están pasando, pero gracias porque hoy nos permites comprender que está rompiendo nuestro orgullo, Señor, y lo necesitamos para hacerte útiles, para ser más transformados a la imagen de Cristo. Pero Padre, también ayúdanos a clavar esa verdad que vimos al final de este pasaje, entendiendo que cuando servimos a nuestros hermanos de múltiples maneras, tú estás diciendo que lo estamos haciendo a ti mismo. Ayúdanos a amarnos de una manera tan sobrenatural que cuando otras personas vean este amor solamente puedan encontrar la razón, y es que Cristo mora en nosotros. Ayúdanos, Señor. Amén.